¿Cómo andan? Acá estoy con Lima Unión 5 DNP, el famoso web SDR de Saladillo. Estamos acá probando los canceladores de ruido. Ahora les voy a mostrar cómo cancela los ruidos y cómo limpia el espectro del 7300. Bueno, Néstor, todo tuyo. ¿Qué hacemos acá para...? Bueno, vemos el espectro. Primero vamos a apagar esto. Y vemos que el espectro se llena de ruido, digamos, ¿no? Que es lo que normalmente tenemos. Ahí tenemos, ¿cuánto tenemos? 9 de ruido. Y bueno, muchos preguntan cómo ajustar el cancelador. Lo ponemos en baja ganancia, en 1 o 2 del punto de medición. Esto va a estar descalibrado, receta calibrado, lo descalibré. Prendemos el cancelador y vemos que ya empieza a bajar un poco el ruido del espectro, que se ve la fritura. Y en la primera fase, en la que regula, digamos, el nivel de ruido, que elimina el nivel de ruido, nos fijamos en el medidor de señal y vemos que si lo movemos para un lado sube, para el otro baja y hasta sube. Tenemos que ver dónde tenemos la menor lectura. Vamos a sacarle acá, porque si no me está. La menor lectura de ruido en el espectro, con la fase 1. Luego pasamos a la fase 2 y hacemos el mismo trabajo. Miramos el medidor de señal y buscamos el menor nivel de ruido, ¿no? Ahí estamos. ¿Se vuelve a tocar el 1? Y si es necesario para un ajuste más finito, sí, se puede llegar a ajustar y hasta donde ve. Es como sintonizamos la ROE, pero acá lo que hacemos es eliminar ruido. Si bajamos la ganancia, por supuesto va a bajar también en el nivel de señal. Subimos el nivel de señal y va a aumentar también la ganancia. Ahora vamos a ver cómo quedó ajustado el espectro. Ahí vemos pasar una señal ahí de un amigo que está modulando. Ahora vamos a apagar el cancelador para ver el ruido que eliminó el cancelador. Ese es el ruido que eliminó el cancelador. Tenemos un 9 de ruido y con el cancelador pasamos a tener un 4,5, 5. A esta hora de la noche, que son las 9 menos cuarto de la noche, el ruido se intensifica más en la banda de 40 metros. Esto se utiliza con una antena auxiliar. En este momento se está utilizando una antena de un dipolo de 20 metros. Este cable va al equipo de radio y esta antena va conectada a la antena que transmite y recibe en la banda que se está trabajando. Perdón. Sí. Vamos a suponer que yo en 40 me rinde mejor la G5RB en mi casa. La G5 acá, la 1140 la puedo poner acá. Para usarla como antena auxiliar, sí se puede. Pongo la 1140 acá como auxiliar, sí. Modulo la G5RB y acá el cable al transmisor. Exacto. Okay. Y acá tenemos el cable de alimentación y el cable del PTT. El cable de PTT que es alámbrico, o sea que es conexión por cable. El PTT también trabaja por el sistema de Vox. Si uno no tiene conectado el PTT con un buen nivel de audio y una portadora de 20-30 vatios, lo activa el PTT automático. A ver, vamos a hacer una pruebita de eso. Vamos a subir potencia. Voy a sacar acá el cable RCA. Ah, ahí está sin Vox. Ahí está por Vox. Hola, hola, hola. Perfecto. Pulso. Claro, al pulsar no pulsa porque no. Ahí, solamente ahí. Con audio. Claro, está bien. Bueno, ahora vamos a enchufar el RCA. ¿Dónde está la puntita? Acá. Déjame ver. Uno. El de allá, acá, el de este lado. El PTT. Zen. En el 7300 va en el Zen. Y acá sí, activa. Perfecto. O sea que tiene dos sistemas de trabajo, tanto alámbrico como inalámbrico. Por Vox se activa también dándole la potencia. O sea, pasa la radiofrecuencia por el equipo y tiene un sistema de Vox que lo activa, la parte de transmisión del PTT y transmite. Pero es conveniente trabajarlo con el cable para más seguridad, ¿no?
Y Sí, la sí. recepción es la misma, como pueden ver ahí, no sé si se escuchará como debe ser el brasileño, es en 15. No hay nada, hay muy poca propagación ahora. Mucha potencia. Ahí se nota que está entrando fuerte y claro, Hermano, un gusto. Saludo a familia. con una buena intensidad de señal. Impresionante, romper falante. Y ahí lo tenemos apagado el cancelador y el ruido que aparece. Fortísimo. Y la señal es muy ínfima lo que aumenta. Bueno, fíjate acá en 1720 había otro. Prendelo. Claro, aparte uno con el espectro limpio sabe dónde están las estaciones. Hay muy poca propagación ahora. Bueno, pero por lo Todavía menos cerrado. con el... Ahí está. No, pero me parece que están en otro modo. Sí, deben ser los chinos que están en USB. O los chilenos también trabajan eso. Toda su familia de hoy. Claro, pero bueno, hay un montón de estaciones que podés agarrar acá que con el ruido de siempre no, No, pero ahora no hay propagación. ni te enterás. No hay gente. ¿Te decís que pueden estar en USB? No, pero no creo que... Debe ser algún... Si no es un barco... Pero están todos en 80, ¿verdad? Esa es mi baliza. Ah, por eso. Por eso se escucha fuerte. Claro. No, está en el comercial. Ya a esta hora no hay nada. ¿Este es el famoso? Sí, está sin antena. Está sin antena de esa hora. Bueno, Néstor, gracias. Opa, Uma antena qualquer. apagamos. Un desastre. Prendemos. Está. Ok, tá muito bom, viu? Parabéns, 20 dBs Tá constante bem. aqui. Maravilhoso o áudio, muito bom. Perfeito. Bem equalizado, viu? Eu uso uma Gracias, Néstor. aqui, No, pues nada, saludos a los amigos. Chau, chau, 7-3. Ok, Juarez? Boa noite, boa semana. Muito Fortíssimo obrigado. entra, hein? Y2 Japão, Japão.